viendo aquí es nuestra estación de trabajo del neuronavegador. Entonces tenemos un paciente que vamos a planificar la cirugía y la planificación comienza con la identificación adecuada del nivel en el que estamos. Entonces aquí tengo que decidir cuáles son las vértebras que yo en consulta y con la indicación quirúrgica y la coherencia clínico-radiológica he decidido instrumentar. En este caso vamos a hacer el ejercicio de instrumentar la cuarta vértebra lumbar, la quinta, S1, y hacemos una instrumentación de los últimos dos niveles lumbosacros, ¿vale? Procedemos. Aquí básicamente tenemos representadas las tres vértebras, L4, L5 y S1. Las tenemos en este plano sagital o de perfil. Esto que estáis viendo aquí es un plano axial, donde tenemos una vértebra de forma horizontal. Y esto que está aquí básicamente lo que representa es una visión de qué es lo que va atravesando el tornillo a medida que va pasando por el medio del pedículo. En este caso lo que vamos a hacer ahora es revisar tornillo a tornillo, ver el diámetro, ver el largo y ver la trayectoria. Son tres aspectos fundamentales antes de comenzar cualquier cirugía de instrumentación de columna, ¿vale? Entonces ahora vamos a revisar el L4 derecho, ¿vale? Este tornillo no está mal, hay que mejorar un poquito la trayectoria. En cuanto a la distancia, idealmente debe llegar un poquito más lejos. Si tenemos una técnica bicortical, él debería de atravesar la segunda cortical, la del fondo, como lo veis aquí en axial y como lo veis aquí en sagital. Sin embargo, en este caso vamos a colocar unos tornillos que lleguen al cuerpo vertebral sin más, ¿vale? El entry point o punto de entrada es correcto, en sagital es correcto, y lo que sí haremos es subir un poquito el entry point, el punto de entrada, para que esta trayectoria sea más correcta. Acercaremos, la haremos un poquito más convergente, y el grosor del tornillo debería ser un poquito más grande. Vamos a ponerlo de 6,5 por 45. Este es el tornillo que típicamente se suele colocar en columna lumbar, 6,5 de diámetro, 6,5 milímetros y 45 milímetros de largo, ¿vale? 4,5 centímetros. Este tornillo, entonces ahora hay que revisar cómo se comporta este tornillo desde la entrada. Fíjense que aquí representa cómo él va avanzando desde el entry point hasta el final del tornillo. Entonces aquí, como os dije anteriormente, desde el punto de entrada, que es correcto, aquí lo veis, entonces aquí lo que hay que ver es que siempre esté rodeado de hueso. Como os fijáis, va pasando por dentro del pedículo, siempre rodeado de hueso. ¿Qué pasa si este tornillo estuviese aquí metido? Estaría dentro del canal, poniendo en riesgo estructuras neurales importantes. Si estuviera fuera del pedículo, estaría pues probablemente en una trayectoria paralela hacia afuera, tal vez lesionando o el músculo psoas o los nervios raquídeos que van saliendo y forman el plexo lumbar. En el caso de que este tornillo en el plano sagital esté un poco arriba, un poco abajo, podría lesionar a este nivel los nervios que salen a través del foramen de conjunción, los nervios que salen a inervar, en este caso, las piernas. Como veis aquí, él siempre está rodeado de huesos, o sea que tiene una trayectoria perfecta y llega al cuerpo vertebral, que es esta estructura cuadrada que vemos aquí en axial, que es más redondeada, pero cuando vemos una vértebra en sagital o de frente es cuadrada, pues justo aquí terminaría la trayectoria de este tornillo dentro del cuerpo vertebral. O sea, es una trayectoria perfecta. Ahora vamos a ver el tornillo del E4 izquierdo. Fíjense, el ordenador te coloca el tornillo en un sitio que él considera que es el sitio de la trayectoria correcta. Es aquí donde el médico tiene que monitorizar y criticar esta trayectoria y mejorarla o perfeccionarla, ¿vale? En este caso, fíjense, cuando lo vemos en axial o en horizontal, este triángulo que veis aquí es el canal vertebral y el tornillo pasa por el canal vertebral. O sea, esta trayectoria implicaría de forma certera una lesión del nervio, en este caso el E4. Cuando lo vemos en sagital o en perfil, fíjense que el nervio, el tornillo debería pasar por el pedículo, que es el hueso, y fíjense que está pasando por el contrario, por esta estructura de forma ovalada, que es el neuroforamen, por donde sale el nervio. Los tornillos tienen que pasar por el hueso, y cuando vemos esta imagen que ya dijimos que tenía que estar rodeada de hueso, porque no es más
que la visión del tornillo a medida que va avanzando por el pedículo, si este tornillo avanza por pedículo debería estar rodeado siempre de hueso. Si él avanza por fuera del pedículo, pues tendrá partes de esa trayectoria que no estarán rodeadas de hueso. Entonces es una visión muy útil. Fíjense que vamos a empezar desde el entry point. El entry point es aquí. Fíjense cómo va bajando. Aquí bien, está rodeado de hueso, bien rodeado de hueso, y fíjense lo que pasa aquí, el hueso queda a un lado y el tornillo se ve que claramente queda dentro del canal vertebral, o sea que esta es una trayectoria extremadamente peligrosa, a pesar de que el destino final es el cuerpo vertebral, o sea que es correcto, pero fíjense que durante la trayectoria entra dentro del canal, o sea que este tornillo hay que mejorarlo. ¿Cómo se mejora? Pues el entry point es un poco más lateral, sin duda, el entry point es un poco más lateral, la trayectoria total es más lateral, y cuando lo vemos en perfil, pues el entry point tiene que ser un poco más alto. Entonces de esta forma corregimos bastante bien la trayectoria. Aprovechamos y podríamos mejorar el diámetro del tornillo, sería un poco más grueso, 6,5 estaría bien. Y en cuanto al largo, tiene que estar un poquito más afuera, en cuanto al largo podríamos acercarlo podríamos incluso ponerlo, como veis, por 50, un poco más largo. Bueno, vamos a acercarlo aquí, más o menos acá. Vamos ahora a hacer el ejercicio de la trayectoria. En el entry point es correcto este entry point, rodeado de hueso en todo momento. Fíjense que a la medida que va avanzando aquí, se va viendo como siempre está rodeado de hueso y nunca entra en el canal hasta llegar al cuerpo vertebral. O sea que esto es una trayectoria perfecta.